Como ejemplo de novela picaresca tenemos El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes es una obra anónima. Se ha atribuido a distintos autores, pero ninguna de las atribuciones es convincente. Hay diversos motivos que pudieron favorecer el anonimato. En primer lugar, por ser una obra considerada una nonada, una obra de entretenimiento que en aquella época no necesitaba ir firmada. Por otra parte, se supone que había que evitar represalias por la crítica a la Iglesia, también por cuestiones de verosimilitud, para hacer pasar aquella autobiografía por la de una persona real. Otros aspectos que favorecieron el anonimato, la filosofía era mixta, se supone que el autor era un judío converso o un noble descontento. No se sabe exactamente la fecha de redacción. En la obra aparecen distintas referencias históricas que permiten situarla en torno al año 1510, por ejemplo, la batalla de Gelbes o la celebración de las Cortes Generales de Toledo. Las 4 primeras ediciones son del año 1554, la de Burgos, la de Amberes, la de Medina del Campo y la de Alcalá de Henares. Entre las influencias literarias tenemos que se citan en la obra autores clásicos latinos, por ejemplo Cicerón, Plinio el Viejo, Alejandro Magno o Apuleyo. También presenta rasgos folclóricos tradicionales. Algunos episodios que le suceden a Lázaro son cuentecillos, chistes o anécdotas de origen folclórico. Los personajes, el ciego mezquino, el clérigo avaro y el hidalgo ridículo, tienen un carácter tradicional y se representaban teatralmente. E historias como la del niño negro o el golpe contra el toro de piedra ya existían. La obra presenta rasgos innovadores. El autor no se limita a ensartar anécdotas una detrás de otra, sino que crea un relato compuesto por una serie de episodios perfectamente organizados, gracias a 2 recursos, la autobiografía y la epístola. Entre los rasgos de la novela picaresca destacamos que es una autobiografía ficticia, en primera persona, de un personaje de origen miserable. El protagonista abandona el medio familiar siendo un niño y trabaja al servicio de varios amos. El carácter picaresco del protagonista, astuto, versátil, prudente y receloso, hacen de él un personaje listo, sin oficio, que se las ingenia para robar o vivir a costa del prójimo. Tiene un escaso sentido moral y suele ser víctima de sus propias astucias. El protagonista tiene afán de ascender socialmente y de mejorar su situación económica y su puesto en la sociedad. La obra es la explicación de un estado final de deshonor a partir del pasado del protagonista. La obra es la historia de un aprendizaje desde la niñez a la edad adulta. El protagonista se desarrolla en un medio social hostil que lo condiciona y moldea. Además del proceso de aprendizaje del individuo, se produce una adaptación a un entorno social complejo de la España del siglo XVI. La obra acaba con la integración que se logra a costa de la dignidad, tras haber comprometido y asumido las reglas y formas del mundo. Esta indignidad no es exclusiva de Lázaro, a quien puede disculparse su pobre y azarosa vida, sino que es común a todos los personajes del libro. La novela es una aguda y dura crítica a la sociedad de su tiempo, tanto en lo que respecta a los comportamientos de los personajes, siempre hipócritas e interesados, como del sistema social que los obliga a ello. La obsesión por la honra y la religiosidad, 2 mitos centrales de la España del siglo XVI, son el objeto central de la crítica. Aparece una crítica a la Iglesia y a sus miembros. Algunos de los amos de Lázaro están relacionados con la Iglesia y todos explotan al muchacho. El anticlericalismo de la obra es evidente, aunque no parece haber intención en el autor de proponer ninguna reforma, sino que solo se percibe el sarcasmo o el desprecio. Por otra parte, también hay una crítica a los nobles y a otros estamentos.
Si la nobleza y la iglesia son satirizados, otros aspectos no se libran de la crítica del autor anónimo, por ejemplo, la justicia o la vida. En cuanto a los temas que presenta la obra, destacan la lucha contra el hambre y la pobreza. La hipocresía y el engaño son la única fórmula de que dispone Lázaro para no morir de hambre. Otro tema es el de la honra. Es un asunto frecuentemente mencionado en la novela. Desde el inicio se insiste en el origen deshonroso de los padres de Lázaro, un molinero condenado por ladrón y una sirvienta amancebada con un negro. Y el propio Lázaro observa cómo, por mantener la honra que corresponde a su estrato social, el pobre hidalgo lleva una vida mísera basada solo en las apariencias. El Lazarillo de Tormes comienza y concluye con un caso de honra, el caso, y el protagonista habla de su situación final como un éxito, pero en realidad solo consigue la tranquilidad económica y una vida aparentemente honrada. Otro tema es la crítica anticlerical. 5 de los amos de Lázaro pertenecen a los estratos inferiores del estamento eclesiástico. Todos se mueven por avaricia y todos explotan al muchacho. En lo que respecta a la estructura, la obra tiene un prólogo en forma epistolar y autobiográfica en la que se explica el caso a vuestra merced, y 7 tratados. En el tratado primero está protagonizado por el ciego, el tratado segundo por el clérigo, el tratado tercero por un escudero. Aquí se presenta la infancia y el tema del hambre. Lázaro lucha contra la adversidad y la crueldad de sus amos. En el tratado cuarto el protagonista es el fraile y en el tratado quinto un buldero. Es la etapa de la adolescencia. En el tratado sexto aparece un capellán y en el tratado séptimo el alguacil y el arcipreste. Es la etapa de juventud o madurez del muchacho y supone una mejora en su nivel de vida. En cuanto al espacio que presenta la novela, es un espacio real, urbano, en una novela que es itinerante. El muchacho va cambiando de amo progresivamente y se va moviendo por la ciudad. En cuanto al tiempo, tenemos un tiempo externo, que es la época contemporánea, la España del siglo XVI, y un tiempo interno, que es desigual. No se da la misma extensión a cada capítulo, ni la misma extensión a cada uno de los amos. Finalmente, podemos decir que en la obra aparece un lenguaje llano. El Lazarillo está escrito sin artificios, en un estilo directo. Aparece el decoro. Eso quiere decir que los personajes se expresan de acuerdo a su condición social y se ajustan a lo que pide el momento. En unos momentos aparece el júbilo, la tristeza, la cólera, aparecen refranes, modismos y un vocabulario que está relacionado con el estrato social del protagonista narrador. El estilo es adecuado a la intención. Unas veces predomina la frase corta, viva, expresiva, ágil. Otras veces la frase extensa, según la función narrativa que realice. Y destaca el lenguaje por la precisión en captar lo esencial y lo revelador. En esta novela destaca el dominio del lenguaje y el arte de narrar.